Soy el doctor Gerardo Félix, residente de Medicina Crítica Pediátrica. Vamos a abordar el tema desequilibrio ácido-base y causas clínicas de sus anormalidades. El desequilibrio ácido-base representa un tema de importancia por lo trascendente que es en el paciente crítico, ya que es un reflejo del estado hemodinámico, ventilatorio, neurológico, metabólico renal del paciente. Asimismo, pues el entendimiento en los últimos años no se ha mantenido estático, sino que ha avanzado. Tenemos que pues principalmente se distinguen tres modelos, en los cuales se ha ido entendiendo pues el estado ácido-base, y a su vez cada modelo ha aportado herramientas diferentes que nos ayudan a entender mejor o nos proporcionan estas herramientas para hacer un análisis más detallado de los problemas. Tenemos que en la llamada era del bicarbonato, Henderson y después Hasselbalch modificaron Henderson propuso una fórmula y Hasselbalch modificó la fórmula original, de la cual pues surgen también las famosas reglas de oro del bicarbonato para estimar compensaciones, de la cual a partir de la suma de CO2 y agua se formaba el ácido carbónico, y este a su vez cuando se disociaba formaba bicarbonato e hidrógeno. Posteriormente Hasselbalch, al modificar la fórmula, propuso que el pH es la ecuación logarítmica de la relación inversamente proporcional que hay entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, como se puede ver en la fórmula. Cabe aclarar que esto es a manera de introducción. Sé que en la próxima clase se abordarán con más profundidad estos temas, pero creo de importancia resumirlo para aprovechar más las siguientes diapositivas. Cerrando paréntesis, más tarde Emmett sugiere que una de las principales causas por las cuales se modifica el pH es por la presencia de aniones no medibles, y en su fórmula estima la diferencia entre cationes séricos y aniones séricos, lo que se conoce como anion gap y anion gap urinario. Este toma en cuenta la albúmina, la desnutrición y la dislipidemia, pero tiene escasa debilidad en problemas respiratorios. Y más recientemente, el modelo de Stuart toma en cuenta estos principios de la electroneutralidad. Sin embargo, propone tres principios de comportamiento del pH. Primero, el bicarbonato presenta una concentración dependiente de CO2. La segunda, el pH guarda relación con aniones potentes como cloro, lactato y cetonas, es decir, otros aniones aparte del cloro, principalmente, a diferencia de la de Emmett. Y cationes poderosos, sodio, potasio, magnesio y calcio. Además, los buffers son modificadores indiscutibles y deben tomarse en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que al estimar las fórmulas se toman en cuenta estas para un valor. El modelo de Stuart principalmente, las fórmulas que se proponen físico-químicas nos van a ayudar más a descubrir o abordar padecimientos que tengan un trastorno de base distinto al expresado por la gasometría, que quiere decir, por ejemplo, una alcalosis metabólica, pero que de fondo es una acidosis metabólica.
Estas fórmulas son la diferencia de iones fuertes y aparte el gap de iones fuertes. Si ven en el gap, pues se toma en cuenta la albúmina, ¿no? Hay otra fórmula que es el DIF modificado por Gifflix, que tiene ciertas variaciones en la fórmula para hacerlo un poco más fácil, pero al final de cuentas pues el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? Cuando se aborda o nos presentamos ante una acidosis metabólica, la ruta correcta para abordarla de forma adecuada es la siguiente. Ante una acidosis metabólica se debe determinar principalmente el anion gap. Como vemos al lado derecho, el anion gap es la suma del sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato. Si el resultado es mayor a 15, bueno, este depende, ¿no? Si se incluye el potasio, o sea, el valor del anion gap varía, depende de la literatura, varía en base a la edad, varía en base a si se incluye potasio o no en la fórmula, pero para términos prácticos, mayor a 15 es un anion gap aumentado, otros dicen que 12, y menor a 14 es un anion gap pues disminuido o normal. Si el anion gap está aumentado, debemos de aplicar la mnemotecnia múltiples, que toma en cuenta el metanol, la metformina, la uremia, el paraldehído, el isopropanolol, el lactato, que ese va a ser de los principales, el etanol y los salicilatos. Todas esas alteraciones o todas esas pues etiologías nos van a dar una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Si el anion gap es menor a 14, se debe de estimar el anion gap urinario. Como vemos a la derecha, el anion gap urinario se determina sumando el sodio urinario con el potasio urinario menos el cloro urinario. Si este es positivo, nos pudiera traducir una acidosis tubular renal, o sea, que hay una pérdida de bicarbonato a nivel renal, y por el contrario, si este es negativo, va a sugerir pérdidas gastrointestinales, ya sea por diuréticos, por diarrea, por pérdidas gastrointestinales postpilóricas. En el paciente crítico, una de las principales causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado es la acidosis láctica. Esta también pues, nos habla o sirve como un factor pronóstico y o de severidad. Además que nos puede ayudar para titular el soporte aminérgico, inclusive últimamente para clasificar fenotipos de choque séptico. El lactato es un ion fuerte y el aumento de este va a traducir hipoperfusión, hipoxia y un metabolismo anaeróbico aumentado. Se divide en dos, el lactato A y el lactato B. El lactato A va a traducir deuda tisular de oxígeno, es el más relevante en el paciente crítico, ya que pues se da en situaciones de falla circulatoria y falla respiratoria. Este se va a dar, bueno, al haber menor entrega de oxígeno van a aumentar las concentraciones de NADH, que es un cofactor. Por lo tanto, pues va a, en vez de hacerse un metabolismo anaeróbico, va a tener origen un metabolismo anaeróbico. Las cifras normales depende de la literatura y depende del laboratorio, hasta 2 milimoles por litro máximo. Habitualmente pues va a empezar a haber alteración del pH cuando el lactato esté mayor a 5 y la sospecha de acidosis láctica obviamente es cuando pues, el pH esté menor a 7.35 y el bicarbonato menor a 20. Sin embargo,
Estas alteraciones pues pueden no estar presentes, ya que puede haber trastornos agregados, por ejemplo, una alcalosis respiratoria o metabólica, por ejemplo, asociada al uso de diuréticos, que pueden aumentar el bicarbonato sérico. En estas ocasiones el anion gap nos puede ayudar a saber si hay acidosis láctica, pero pues no es tan aplicable porque afortunadamente se puede valorar la cifra real pues por medio de la gasometría. Con el lactato B, pues generalmente la entrega de oxígeno es adecuada, o sea, no es por hipoperfusión, no hay deuda tisular de oxígeno. Sin embargo, pues se puede ver en situaciones de malignidad, en diabetes mellitus, en asma, el lactato B2, que se puede asociar a drogas como la epinefrina, las catecolaminas o toxinas. Hay ciertos también medicamentos antibióticos como el linezolid que pueden elevar el lactato, la metformina y el lactato B3 que se ven en errores innatos del metabolismo. Para valorar pues este tipo de lactato sería útil la medición de piruvato sérico y determinar la relación de piruvato-lactato. Sin embargo, es caro la muestra hay bastantes dificultades técnicas pues para la toma de la muestra y no está disponible en todos los hospitales. Sin embargo, pues sí se puede utilizar. Otra de las causas es la cetoacidosis. Principalmente la que vamos a ver es la por cetoacidosis diabética, sin embargo hay otras causas como errores innatos del metabolismo. Las cetonas se forman a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos y las principales es el ácido acético, el beta-hidroxibutarato y la cetona. Además, en ciertas ocasiones, generalmente en pacientes adultos, la cetoacidosis alcohólica, que es por una ingesta crónica de alcohol y periodos largos de ayuno, ¿no? La sobreproducción e infrautilización de estos ácidos grasos, de esta oxidación de los ácidos grasos, va a dar lugar a alteraciones en el equilibrio ácido-base. Hay distintas formas de determinar las cetonas, ya sea se puede medir por láptex urinario. En esta podemos detectar el acetato y por medio de muestra capilar podemos determinar los niveles de beta-hidroxibutarato. El GAP se puede alterar por la capacidad renal de eliminar las cetonas, por lo que en esta ocasión pues sí va a ser útil determinar la medición de iones fuertes con la fórmula del modelo de Stuart. Otra causa son tóxicos, principalmente las intoxicaciones por alcohol, por ingesta de alcohol adulterado, que es el metanol, el etilenglicol, el polietilenglicol. Estos van a disminuir el bicarbonato sérico mientras aumentan la osmolaridad, así como el GAP. Clínicamente se presentan como acidosis, falla renal, encefalopatía, pues son clínica de una intoxicación. Y para su tratamiento pueden requerir técnicas de depuración renal o inhibidores de alcohol deshidrogenasa, incluyendo el alcohol etílico. Hay otras causas de acidosis con aumento del anion gap.
se resumen tres: la acidosis metabólica del prematuro, tardía, la acidosis metabólica tardía del prematuro, más bien, que es prácticamente por inmadurez de los túbulos renales para excretar el ácido, el ion hidrógeno y el cloro. En situaciones de insuficiencia renal crónica, por la dificultad para excretar el amonio. En situaciones de diálisis, por aumento, por un aporte exógeno de sodio a través de la diálisis. Y la sepsis en su fase hipercatabólica, al estar con lisis proteica, pues obviamente eso va a repercutir en la concentración de los iones, lo que va a dar lugar a un aumento del anion gap. Otras causas cuando el anion gap no está aumentado es la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica se puede presentar en tres escenarios: las pérdidas gastrointestinales por una carga exógena de cloro, que habitualmente es iatrogénico, y pérdidas renales. Las más comunes, las primeras dos, obviamente. Dentro como las pérdidas gastrointestinales podemos encontrar que pueden ser por diarreas secretoras, pues algo de lo más común. Cuando hay secreción pancreatobiliar, ya sea por una fístula, por alguna cirugía, y las ileostomías con alto gasto. Si visualizamos el tracto intestinal, es un órgano pues donde se intercambian iones constantemente. Dependiendo del tracto afectado, va a ser alteración del estado ácido-base. Si es perpilórico, generalmente va a dar más problemas de alcalosis. Y si es pospilórico, generalmente da más problemas pues de acidosis. Si recordamos, el transporte principal de iones es mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en la membrana vasolateral. Ahí también se encuentran los donde se intercambia el cloro con el bicarbonato y el sodio con el hidrógeno. Habitualmente, pues si hay una pérdida aumentada de agua por pérdidas intestinales, el riñón y los pulmones van a tener pues forma de compensar el pH. Sin embargo, cuando pues estos mecanismos compensatorios ya no son suficientes, obviamente puede repercutir en el estado ácido-base. Cuando hablamos de carga exógena de cloro, habitualmente pues es por causas iatrogénicas, por administración de cargas de cristaloide, solución hipertónica, el politrauma. La razón de esto es porque disminuye la diferencia de iones fuertes. Entonces el pH va a disminuir. Además, las implicaciones que se presumen a nivel renal precipita el fallo renal. Entonces pues se deben de evitar en medida de lo posible este tipo de soluciones. Y las pérdidas renales en patologías como el ATR, que se va a deber principalmente a una baja capacidad para una excreción neta de ácido y hipercloремia persistente. Básicamente ya sabemos que se dividen en 4 tipos y cada uno va a tener sus ciertas características, pero al final de cuentas obedece a un
desorden tubular que va a tener estas repercusiones. Otro punto, sobre todo en terapia intensiva, es la tubulopatía por fármacos. Dentro de los principales tenemos la anfotericina, la trimetoprim, la cetazolamida, etcétera, que son fármacos de uso común, que estos van a ocasionar disminución del filtrado glomerular, alteraciones a nivel del túbulo distal con pérdida urinaria de potasio, de magnesio y una menor capacidad de excretar hidrógeno. Al pensar en tratar la acidosis metabólica, lo ideal es dirigir la terapia hacia la causa. ¿Qué quiere decir? Pues si la causa es fallo circulatorio, fallo respiratorio, pues sería optimizar las condiciones de entrega y de oxígeno, a lo mejor soporte minérgico, transfusiones. Si es por una cetoacidosis, pues administrar insulina. Entonces, pues se reviste importancia al mencionar el bicarbonato, porque es una práctica que está muy arraigada. Sin embargo, cabe mencionar que esta tiene bastantes efectos adversos indeseables. Como la hipervolemia, la hipernatremia, la hiperosmolaridad. No ha demostrado tanto beneficio, sobre todo en acidosis láctica y cetoacidosis, y puede inclusive ocasionar una acidosis paradójica al desdoblarse el CO2, por medio de la anhidrasa carbónica. Inclusive también se ha documentado que ocasiona aumento del ácido láctico. Sí hay mejoría del pH, pero no por el hecho de aumentar el bicarbonato per se, sino porque aumenta el DIF, lo que por ende aumenta el pH. Sí se debe de utilizar, o bueno, sí está indicado en casos de acidosis severa y que estos tengan repercusión hemodinámica. Hay dos fórmulas. Una es, se debe calcular el déficit de base por peso por 0.3, o la otra es mediante el bicarbonato ideal, que es 0.3 por el peso por la diferencia de bicarbonato esperado menos el bicarbonato real. Esta se debe de administrar, ya sea si la acidosis es severa o hay compromiso, sobre todo hemodinámico, se debe administrar la mitad, prepararse al quinto molar y administrarse la mitad para una hora. Posteriormente, pues administrar el resto de la preparación. Algunas literaturas se mencionan para 3 horas, otras para 6 horas. Pero inclusive en estos escenarios realmente se observa que no es tanto por el efecto alcalinizante, sino porque más bien puede inclusive también tener efectos sobre la precarga y esto mejorar pues el estado hemodinámico. Pero creo que es importante mencionar eso. Hay otros agentes alcalinizadores como el carbicarb, TAM, dicloroacetato que pues no se encuentran disponibles en México, y los primeros dos, bueno, el primero pues no se dispone de él clínicamente, solo se hacen estudios, pero nada más para conocerlos. Y
la terapia de reemplazo renal, la diálisis, que su principal indicación es una acidosis refractaria, o sea, constante, menor a 7.1. Obviamente pues hay distintas técnicas de depuración renal, la diálisis peritoneal, que pues pues no se va a preferir en escenarios de inestabilidad hemodinámica, al igual por la hipoperfusión que va a haber a nivel peritoneal. Tampoco estaría indicada en casos de inestabilidad hemodinámica la hemodiálisis. Lo más adecuado en estos escenarios fuera la hemodiafiltración. Para resolver este problema de acidosis. La alcalosis metabólica se va a presentar cuando el pH sea mayor a 7.45, se va a dividir en 3 en base a la alteración del pH de 7.45 a 7.5, se va a clasificar como leve, de 7.5 a 7.55 como moderada y mayor a 7.55 como severa, que es cuando ya vamos a ver repercusión clínica, sobre todo con alteraciones del nivel de conciencia y alteraciones neuromusculares, cursando pues con mayor excitabilidad. Hasta 50% de los pacientes en estado crítico pueden presentar, o realmente no se conoce ni incidencia ni mortalidad estimada. Y las situaciones donde podemos verla es principalmente en estados por reanimación del choque, ya sea por trauma o por sepsis. Esto debido pues a altas concentraciones o de Ringer lactato o de solución Harman por su efecto buffer, y obviamente pues con correcciones de bicarbonato. Sin embargo, también hay pacientes que pueden llegar a UTIP ya con factores para desarrollar alcalosis metabólica, por ejemplo, con uso crónico de diurético, uso crónico de esteroide, con pérdidas gastrointestinales o en estados poshipercapnia en pacientes neumópatas crónicos que están superando una fase de descompensación. De acuerdo al abordaje físico-químico, la alcalosis metabólica se produce por un aumento en el DIF, o sea, en la diferencia de iones fuertes, o por pérdida de aniones, como el cloro, a través del tubo digestivo del riñón, de la albúmina por el plasma, o más raro por exceso de cationes. En el abordaje clásico, pues va a ser simplemente por una ganancia de base o por pérdida de ácido de líquido extracelular. Una ganancia de base por aumento o por ingesta de bicarbonato bioral, por ejemplo también puede ser por el citrato de las transfusiones. Y en cuanto a la pérdida de ácido, pues el ejemplo más clásico es la pérdida de ácido clorhídrico a través de los vómitos. Y realmente lo que llama más la atención, o lo que concuerda más con los modelos actuales, es pues que es la pérdida de cloro más que la pérdida de hidrógeno. Esta situación también, cuando es severa, va a precipitar la contracción del volumen vascular y va a traducir pues mayor alcalosis metabólica. Se van a reconocer dos estados. El primero, el inicial, que es cuando la concentración del álcali incrementa, y la segunda, que es la de mantenimiento, que es cuando el riñón falla o tarda en compensar. Primero, pues va a ser secundario una depresión del volumen circulante. Este va a traer alteraciones hemodinámicas a nivel renal, disminuyendo el filtrado y por ende haciendo que el riñón no pueda, a nivel del túbulo distal,
manejar esas cargas excesivas de bicarbonato. Y secundario a esto, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, provocando un hiperaldosteronismo con, pues, con la finalidad de mantener el volumen, y el potasio va a sacrificar el pH, realizando pues o estimulando mediante la bomba hidrógeno-potasio ATPasa la secreción de ácido de hidrógeno a través del riñón y ocasionando pues una depleción del potasio. Se puede clasificar en dos: los que responden a cloro, que es cuando la pérdida de cloro es temporal y se puede reponer al administrar cloro, cuando el cloro es menor a 20 miliequivalentes por litro, el cloro urinario, perdón, y los no respondedores a cloro, que van a meditar más estudios. En estos casos es cuando se va a determinar el cloro urinario, no se pide de rutina, obviamente, y está asociado a tubulopatías, enfermedades de Cushing, síndrome de Leiden, fármacos, pero habitualmente pues no suelen requerir un mayor abordaje. En cuanto al tratamiento, se recomienda cuando el pH es mayor a 7.5, la mortalidad se ve mayor o se asocia más con pHs por arriba de 7.6, pero a partir de 7.55 ya hay repercusiones clínicas. Primero que nada hay que determinar la causa y suspender desencadenantes, es decir, ver si se puede cambiar el régimen de diurético a lo mejor, ver si se puede cambiar el régimen de esteroide. Nos puede ayudar en casos de que sea por pérdidas gástricas elevadas la administración de un anti-H2 o inhibidores de la bomba de protones. De igual forma, cuando se deba a una contracción del volumen vascular, la infusión de cloruro de sodio al 0.9% más cloruro de potasio nos puede ayudar. De igual forma, mantener niveles normales de magnesio va a asegurar que se corrija este trastorno con más facilidad. En casos de que no se puedan suspender los diuréticos, podemos optar por un diurético antagonista de aldosterona, como por ejemplo la espironolactona o la amilorida. Y en casos pues severos, se puede optar por la administración de cloruro de hidrógeno o de ácido clorhídrico mediante la siguiente fórmula, que es exceso de bicarbonato es 0.3 por el peso por el bicarbonato real menos el bicarbonato deseado. Esto se administra vía intravenosa, pero pues no existe, bueno, no está disponible esta preparación aquí en México por lo menos. Y cuando el pH sea o cuando nos enfrentemos a una alcalosis metabólica severa y refractaria, va a estar indicada la hemodiálisis o la hemodiafiltración. Esto pues generalmente es cuando no son respondedores a cloro. La acidosis respiratoria va a ocurrir cuando hay un balance positivo de CO2, es decir, cuando la producción supera a eliminación, secundario a hipoventilación alveolar. La causa más frecuente en el paciente pediátrico crítico es la patología obstructiva interparenquimatosa de la vía aérea, además de alteraciones de la ventilación-perfusión, como por ejemplo en un estado de choque o en hipertensión pulmonar. Para nada infrecuentes también son las alteraciones neuromusculares periféricas y centrales, que obviamente van a ocasionar ya sea alteraciones de la mecánica ventilatoria y por ende menor eliminación del CO2.
Sin embargo, hay que recordar también que los estados hipercatabólicos, como la fiebre o la dieta parenteral alta en carbohidratos, van a incrementar la producción de CO2. El incremento de la presión arterial de CO2 aumenta los hidrogeniones en sangre y posteriormente un incremento de bicarbonato consecuente. Si analizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esto se puede explicar fácilmente. También es importante recalcar que siempre que haya un aumento del CO2, siempre que haya una acidosis respiratoria, va a haber una acidosis intracelular, debido a que el CO2 difunde fácilmente la membrana celular por ser lipofílico. De forma primaria, el riñón va a compensar esta acidosis respiratoria disminuyendo la cantidad de cloro para acortar la diferencia de iones fuertes, lo que va a aumentar el pH. En cuanto al tratamiento, va a ser tratar la causa. Habitualmente, como se trata de un problema de vía aérea o intraparenquimatoso, se acompaña de hipoxemia en la mayoría de los casos, por lo que la administración de oxígeno nos va a servir. Sin embargo, hay que tener cuidado en pacientes neumópatas crónicos, ya que podemos disminuir el estímulo central y ocasionar una depresión respiratoria. De igual forma, los fármacos como beta 2 o beta 1 o anticolinérgicos nos pueden servir para revertir el broncoespasmo y disminuir la producción de secreciones. La aspiración de estas también va a ocasionar pues una eliminación de CO2 más eficaz. En casos severos o que ya no respondieron, o en casos que el pH se comprometa demasiado, podemos optar por ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Si estamos con ventilación mecánica invasiva, se deberá monitorizar el autopep y la presión meseta para detectar atrapamiento de aire o hiperinsuflación, que va a traer mayor retención de CO2. Y la tendencia actual, pues según las guías del PARTS, por ejemplo, es ventilar al paciente con protección pulmonar, disminuir el daño ventilatorio inducido por el ventilador y manejar concepto de hipercapnia permisiva, que es prácticamente mantener el pH mayor a 7.2. Inclusive, pues, en estudios recientes en modelos animales se ha visto que el CO2 elevado pudiera tener un papel neuroprotector. Pero bueno, eso todavía no está bien descrito. Sin embargo, la sugerencia actual es manejar hipercapnia permisiva. Pero evidentemente es identificar y tratar la causa. Y por último, tenemos los siguientes alteraciones, que es la alcalosis y pseudoalcalosis respiratoria. Esta se va a producir, la alcalosis, cuando la ventilación es mayor a la producción de CO2. Por lo tanto, la presión arterial de CO2 va a disminuir. Podemos verla en escenarios de intoxicación por salicilatos, fases tempranas del PARTS o fases tempranas del fallo ventilatorio, en fiebre, cuando hay respiración central o respiración de Kussmaul por alguna alteración metabólica. Habitualmente es un signo de mal pronóstico, ya que se ha relacionado con peores resultados neurológicos secundario isquemia. Para mantener realmente, pues no hay un tratamiento en sí. Va a haber, al igual que en la acidosis respiratoria, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
la eliminación de bicarbonato para mantener la diferencia de iones fuertes. Y esto se produce en un lapso de 48 a 72 horas. Por fortuna, las cifras, cuando no es iatrogénico, o sea, cuando no es secundario a ventilación mecánica, no suelen ser tan severas como para pues comprometer la función neuromuscular, la función cardíaca. Por ende, el riñón puede compensar de forma adecuada, logrando mantener la homeostasis. Y la pseudoalcalosis se puede ver en estados de choque circulatorio profundo, pero donde la función alveolar está conservada. Es decir, en situaciones de choque hiperdinámico, donde obviamente la ventilación perfusión está aumentada, pues la cantidad de sangre que pasa por unidad que pasa por el alveolo es mayor y por ende la eliminación de CO2 es mayor, y esto se va a corregir una vez se vaya optimizando el manejo hemodinámico. La bibliografía la pueden consultar en el Zimmermann, última edición, y espero haya sido de su agrado.